Conarte, en organizaciones de su servidor, con la colaboración de Lupino Caballero, que nos acompaña, compositor de Chihuahua. Bien, aquí nos acompaña alguien que va a tocar y que es co-organizador del foro de compositores que acaba de terminar, el compañero Noel Reyes. También nos acompaña el encargado actual del Centro de Compositores y bastante una promesa muy fuerte en la composición pues de la entidad, Homero Salazar. Sin más, pues yo los dejo aquí con un extraordinario amigo y además a quien admiro mucho, el ingeniero Miguel Carrillo Soberón. Gracias, Angelo. Bueno, al conocer el título de la plática que me hizo llegar Angelo, se me generó un extraordinario proceso de recuperación de recuerdos. Y estos son los que vengo a tratar de compartir con ustedes. Leo el título e inmediatamente se me presenta la imagen del Julián Carrillo familiar, cercano y cariñoso, como siempre fue con su familia y con sus nietos. Era la figura clásica de un patriarca. En mi caso particular, tuve la enorme fortuna de convivir de manera muy cercana con él. Vivíamos en el Callejón del Santísimo, casa de por medio con la de mi abuelo y mi tía Dolores, Lola para todos nosotros. La visión que tiene un nieto de su abuelo es muy particular, y más si el abuelo es muy particular. Lo visitábamos casi todos los días y veíamos la vida cotidiana y sencilla de una casa como cualquier otra. Nos encontrábamos comiendo a sus horas, todas sus comidas tempraneras y muy antojables. Venía él de la disciplina alemana. Lo veíamos trabajar disciplinadamente todos los días en su escritorio. Trabajó hasta los últimos días de su vida. Lo acompañábamos a ver la televisión, que nosotros no teníamos. Ahí veíamos las noticias, los toros, el estudio de Pedro Vargas, que fue gran amigo de la familia. Nos turnábamos para ir a dormir a su casa en los fines de semana. Los acompañábamos a callejonear por San Ángel o Coyoacán con su inseparable bastón, que era de puro adorno. Jamás lo necesitó, caminó erguido y a muy buen paso. La comida familiar de los domingos en nuestra casa era presidida por él. Su indumentaria era clásica: traje de pana, zarape y boina. Pero también nos acostumbramos a convivir con el abuelo, que era un personaje público. Como digo, muy particular. Veanlo posando para fotos de promoción. De repente toda la familia se preparaba y él salía vestido de fraco smoking y nos encaminábamos a alguna sala de conciertos, Bellas Artes entre otras. Y lo veíamos aparecer al frente de alguna orquesta y dirigirla con entusiasmo juvenil. Cuando yo nací, él estaba por cumplir 75 años, así que debo recordarlo en sus 80s. En ocasión de sus cumpleaños, que le encantaba festejar en grande, su casa se transformaba para recibir a sus numerosos invitados, y llegaban personajes tan distinguidos y disímbolos como Agustín Yáñez, Nemesio García Naranjo, Aarón Sáenz, Luis Herrera de la Fuente, Gustavo Vaz, Silvia Pinal, Henry Schelling, Esperanza Cruz, la viuda de Vasconcelos, María Félix, etcétera, y tratarlo con gran diferencia y respeto. Aquí lo ven, acompañado de doña María. No se alcanza a ver la dedicatoria, pero dice algo así como para mi querido don Julián, recién lavado y planchado como siempre. Y la otra muy guapa, Marta Rote, en sus mejores épocas, era parte de sus invitados. Y déjenme decirles que yo tuve una aventura con María Félix.
una de las visitas que hizo a casa de mi abuelo, pues yo llegué, imagínense esa edad, 7, 8 años, me los encuentro en el jardín platicando. Mi tío Nabor era quien le llevaba a esos personajes, era medio bohemio. Entonces pues estaba yo en edad de que me podía cargar, sentarme en sus piernas, amarrarme los zapatos y darme un beso. Es una aventura con María Félix. Entre mis primeros recuerdos está cuando, en ocasión del centenario del himno nacional en 1954, se preparó toda la familia y acompañamos al abuelo, muy elegantemente vestido, al mismísimo Zócalo de la Ciudad de México, para verlo dirigir un enorme conjunto de bandas y coros y entonar nuestro himno. Como ya mencioné, era la figura clásica del patriarca, y en las reuniones familiares se crecía esa imagen. Sus hijos, que tuvieron muy altas responsabilidades en la esfera pública de México, cuando acudían a las comidas en su casa, volvían a ser simplemente los hijos de Julián Carrillo. Era él quien presidía, él a quien todos besábamos respetuosamente la mano y de quien recibíamos su saludo cariñoso y por nuestro nombre. Las tertulias alcanzaban muy altos niveles en la conversación, en el ingenio, en el humor, en los conocimientos compartidos, todo bajo el aura de su figura patriarcal. Misma figura que con otra faceta percibíamos los nietos. Cuando durante los festejos infantiles aparecían a media tarde mi abuelo y la inseparable tía Lola a presenciar el rompimiento de una piñata, compartir una sencilla merienda, acompañados de un buen número de niños, y recibir una afectuosa felicitación y alguna moneda de regalo. Él, que venía de una vida de lucha constante y de los más modestos orígenes, siempre fue muy administrado con sus recursos. El del sombrero soy yo. Y allá nada se te ve una oreja, ¿no? Ahí, no, estoy atrás de Francisco. Ah. Se ve de la nariz para arriba. Ajá. ¿Es en Acapulco eso, Inge? En Acapulco, así es. Fue. Valga por ello hacer un apunte biográfico. Julián Carrillo fue el hijo número 19, sietemesino, del matrimonio formado por don Nabor Carrillo y doña Antonia Trujillo. Nació en el pueblo de Agualulco, hoy del Sonido 3, en San Luis Potosí, en enero del año 1875. Su familia había sido arruinada por la famosa batalla de Agualulco durante la Guerra de Reforma, en septiembre de 1858. Una de las victorias más sonadas del general Miguel Miramón contra los militares liberales norteños Juan Zuazua e Ignacio Zaragoza, mandados por el general Santiago Vidal. La batalla marcó el inicio del declive físico y económico de don Nabor, el cual falleció cuando Julián tenía solo 3 años y la familia enfrentaba una situación muy complicada. Escribió en sus memorias: yo fui un niño que nunca tuvo un juguete. Mas sin embargo, el talento, las circunstancias y el trabajo le permitirían salir de su pueblo, sacar adelante a su familia y obtener resonantes reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Ruiditos le decían sus compañeros de la escuela de Agualulco por su facilidad para armar tonadas con las piedras con que jugaba. Así, a los 10 años, un musiquita de esos que andan de pueblo en pueblo y que pasó por Agualulco, se lo llevó a la capital del estado a hacer de lazarillo a su madre ciega, a cambio de enseñarle unos principios rudimentarios de música. Bajo esas condiciones, con un maestro colérico y despiadado, inicia su preparación y práctica musical, participando en la pequeña orquesta que amenizaba festejos familiares y fiestas públicas. Yo fui un maestro colérico y despiadado, aunque él decía, siempre lo justificó y lo invitó después a ser padrino de sus hijos.
pero decía que lo trató como a sus hijos. O sea, con todos era igual. Mi abuelo, que era violinista, tenía el dedo de una mano de esta manera, lo tenía partido aquí por un reglazo que le dio el maestro en algún momento. Al rompimiento con su maestro, cuando ya no aguantó más, a los 13 años, y con un esfuerzo enorme, compra una pequeña casa donde lleva a vivir con él a su madre, 2 hermanas y 2 sobrinos. Casa que conservó toda su vida y a la que íbamos a hospedarnos mis padres y hermanos, no obstante sus humildes dimensiones. Ahí llegábamos también con el abuelo y la tía Lola cuando los acompañábamos a las visitas que regularmente hacían a Hualulco para llevar granos a la gente necesitada y dulces a los niños de su pueblo, que siempre tuvo muy cerca de sus grandes cañones. De la estación del tren de Hualulco, que lleva su nombre, y una de esas estancias en el pueblo a las que íbamos con él. Durante esas estancias, el abuelo recordaba a su madre, a la que veneró, y los viajes que ella hacía a pie cada semana de Agualulque a San Luis Potosí, más de 30 kilómetros, para llevarle a su Julianito, como le decía, su ropa limpia y algún antojo de comida. Fue la razón principal por la que procuró llevarla consigo a la capital del estado. Estos viajes lo hacía mi bisabuela cuando andaba ya rondando los 60 años. Se llevaba sus 30 kilómetros aquí. A los 20 años cumple un gran anhelo, que es ir a la Ciudad de México a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, con los ahorros que pudo hacer en San Luis Potosí y con una beca que le ofreció el gobierno del estado, aunque esa beca nunca le llegó. Pero con esa promesa viajó a México e inicia los estudios formales de música. Durante sus primeros cursos empieza a escuchar acerca de la microtonalidad, y es cuando, experimentando con su violín y su navaja, descubre y percibe claramente distinguibles los tercios, cuartos, quintos y hasta los 16avos de tono, que serán la base de su futura teoría del sonido tercio. Acreditando materias por adelantado y destacando entre el alumnado como estudiante y por sus cualidades como intérprete del violín, se va forjando una posición en la orquesta del conservatorio. A pesar de los problemas de salud que le ocasionaba vivir en su modestísima vivienda y que le hicieron perder cursos mientras se recuperaba de sus reumas en San Luis, que eran reumas producidas por la humedad del cuarto donde vivía. Así llega el año 1899 y la premiación de fin de cursos de las escuelas superiores. Entonces no había aún universidad. El evento se realizaba en la Cámara de Diputados, lo presidía el presidente de la República y lo amenizaban los alumnos del conservatorio. Julián Carrillo toca como solista y tiene un éxito enorme. Es el programa de esa sesión. Ahí ven el intérprete, que es el alumno Julián Carrillo, y algunos otros alumnos. Es el programa de esa entrega de premios. Julián Carrillo toca como solista y tiene un éxito enorme, al grado que al término del evento, don Porfirio le concede como premio una beca especial para que vaya a Europa a continuar sus estudios. Ese momento le cambió la vida. Contaba él que en el momento en que el maestro de ceremonias anuncia que el presidente de la República va a dar un anuncio, dice que le dijo a su compañero de la orquesta: mañana no hay clases. Y no, anunciaron que se iba a Europa. Procura primero inscribirse al Conservatorio de París, pero por lo mismo que inició sus estudios a una edad ya avanzada, ya había rebasado la edad límite para hacerlo, y entonces se dirige al Conservatorio Real de Leipzig, la ciudad de Bach y Wagner, y el conservatorio fundado por Félix Mendelssohn.
donde siempre tuvo presente lo que le dijo don Porfirio cuando se acercó a agradecerle la beca: nada tiene que agradecer, vaya a Europa y trabaje mucho. Esa fue la divisa de su vida, y los frutos que recogió durante su estancia fueron muy abundantes, ya que como estudiante, intérprete y compositor no han sido igualados a la fecha por músico mexicano alguno. Era el primer violín de la orquesta del Real Conservatorio de Leipzig y de la orquesta de la Gewandhaus. Compuso la primera sinfonía dentro de las formas clásicas para un músico americano. Obtuvo el primer premio por unanimidad y con distinción del gran concurso internacional de violín del Real Conservatorio de Gante, en Bélgica. Y ese es el bagaje con que regresa a México en 1904. Habiendo rechazado la dirección de la Orquesta Real de Grecia, pero decidido a retribuir a su país con los conocimientos adquiridos y con su trabajo, la oportunidad que tuvo de vivir su experiencia europea. Llegando, solicita audiencia con el presidente de la República para agradecer la beca y ponerse a sus órdenes. Le muestra los resultados obtenidos y don Porfirio le solicita que le ofrezca un concierto y ordena que la acreditada Casa Wagner le preste su mejor violín. En la velada se toca la primera sinfonía de Carrillo que escribió en Europa, y en lo personal interpreta, estrenando en México, el concierto para violín de Tchaikovsky, con el que ganó el primer premio en Gante. Al término del evento y ante el éxito que obtiene, el presidente le obsequia el violín y, como destacado militar que era, le dijo: un buen general necesita una buena espada. Ante semejantes muestras de generosidad, es natural que el espíritu noble y agradecido de mi abuelo haya permanecido porfirista toda su vida. Lealtad inquebrantable que fomentó en su familia, y sus hijos, que fueron educados en la escuela pública revolucionaria y destacaron en los gobiernos subsecuentes, reconocieron que sus oportunidades de educación y trabajo tuvieron una raíz porfirista. Creo que en la familia hubo una reconciliación temprana entre ambos regímenes. Esta plática no tiene fines de análisis técnico-musical. La idea es presentar una visión personal y familiar, hasta anecdótica, como va la siguiente. Curiosamente, a lo largo de su vida, al himno nacional se lo encontró en varias ocasiones. Quizá el primer encuentro generó a los demás. En el viaje de regreso a México de 1904, en tren desde Nueva York, sobra decir que venía con la gran ilusión de volver a su tierra y mostrar lo que había conseguido, con el ego crecido. Sabiendo que sus amistades potosinas lo esperaban, se sorprendió que al llegar a Saltillo, el tren fuera recibido por una multitud y por la música del himno nacional. El ego, que es siempre indiscreto, seguramente le dijo: es mucho, pero es para ti. Y con esa idea salió a recibir tamaño homenaje. ¿Y cuál no sería su sorpresa al enterarse que en el mismo tren viajaba ni más ni menos que don Jaime Mundó, y era el objeto del vistoso recibimiento? Don Jaime volvía a México invitado por el gobierno al 50 aniversario del himno nacional. Así continuó el viaje, y al llegar a San Luis Potosí y encontrar una situación similar, música de bandas, la estación llena y vítores, seguramente su ego, ya centradito, le dijo: merecido homenaje para don Jaime, el cual salió a agradecer igual que en Saltillo, pero se encontró con que las vivas eran ahora para Julián Carrillo. Qué bueno. Y con gran nobleza cambió el agradecimiento y se unió al recibimiento para el músico local. Dedique ahora su tiempo a impartir conocimientos a la juventud y con ello habrá cumplido su deber, le dijo don Porfirio cuando a su regreso a México lo visitó para agradecerle la beca. Así se reintegra al medio cultural y educativo de la capital del país e inicia una serie de actividades académicas en el conservatorio,
dando conciertos como solista en muy diversas ciudades de los estados y como promotor musical y director al formar la Orquesta Beethoven y estrenar en México numerosas obras hasta entonces desconocidas. Son algunas fotos en Leipzig, recién llegado, en medio los premiados en el concurso de Gante. Y la otra foto es posterior, pero es más o menos de esa época, en algún barco quizá, cuando fue a presidir un concierto, congreso de música en Europa. Al dar inicios los preparativos para las fiestas del centenario de la Independencia, don Justo Sierra, entonces ministro de Instrucción Pública, le encarga escribir la ópera con la que habría de estrenarse el nuevo Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. Es sabido que no se estrena el teatro durante el centenario, sino más de 20 años después. Curiosamente, la ópera Matilde o México en 1910, con un libreto del licenciado Leonardo Viramontes y con tema de la independencia, que era el requerimiento, tampoco se estrenó entonces, sino hasta 2010, durante los festejos del bicentenario y en San Luis Potosí. De la misma manera, don Justo Sierra les encargó al poeta Rafael López y a Carrillo componer el canto a la bandera, el cual sí se estrenó el 6 de septiembre de 1910 en el Zócalo, ante el presidente, los invitados a los festejos patrios del centenario e interpretado por miles de escolares dirigidos por el autor. Esta es la portada del disco de la ópera, el cartel del estreno de la ópera, que fue 100 años después, y una portada de una partitura de ese canto a la bandera. En 1909 es fundado el Ateneo de la Juventud por una intelectualidad que dará un giro a la cultura, al arte y aún a la vida política del país. Carrillo se encuentra en los participantes de la iniciativa junto con Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Isidro Favela, Diego Rivera y Martín Luis Guzmán, entre otros destacados intelectuales. Durante el efímero gobierno de don Francisco I. Madero, el abuelo continúa con sus actividades y le reconoció al presidente que asistiera regularmente a los conciertos dominicales que ofrecía. La cauda revolucionaria afectó a la nación entera y el abuelo Julián tuvo que salir del país cuando era director del Conservatorio Nacional e instalarse por primera vez en Nueva York, donde en medio de enormes penurias económicas funda la Orquesta América y llega a situarla con una alta calificación por parte de la crítica local. Inicia su faceta de escritor didáctico y es durante esta estancia que se producen sus primeros libros de teoría musical. El año de 1918 logra volver a México y por intercesión de sus amigos Vicente Lombardo Toledano y Alfonso Caso, la Universidad Nacional le encomienda reorganizar a la maltrecha Orquesta Sinfónica Nacional, a la que levanta, y ya con don José Vasconcelos al frente de la universidad, ofrece el ciclo de las 9 sinfonías de Beethoven en el patio de la Secretaría de Educación y la lleva de gira por todo el país. Son los años 20 durante los cuales retoma su experimento de 1895, desarrolla técnicamente y postula formalmente su teoría del sonido 13. Para ello, abandona la composición musical bajo las formas clásicas y empieza a componer música basada en su novedosa teoría. Aquí lo vemos con Vasconcelos, el presidente de la Huerta, y el abuelo en algún evento de aquella época. Pero antes de continuar, otro paréntesis, otra vez con el himno. Vuelve a aparecer el himno nacional, canto sagrado, le decía él. Sucede que el abuelo trabajaba muy cercano a Vasconcelos y al darse cuenta como músico que el himno nacional carecía de una norma técnica para su interpretación pública,
Hagan de cuenta que como ocurre en Estados Unidos, que con todo respeto, pero cada quien toca su himno como se le pega la gana. Y al no disponer de un ejemplar de la publicación original del himno de la Casa Murguía de 1854, consigue que el gobierno federal convoque a nivel nacional a la búsqueda de dicha partitura, para lo cual se integra una comisión dictaminadora y se ofrece medalla y diploma a quien aporte tan relevante documento, mismo que aparece en la ciudad de Saltillo, y después de un riguroso análisis del impreso por parte de la comisión dictaminadora, su dueña, la señora Dolores Bermúdez, lo dona al Museo Nacional de Historia y la comisión establece finalmente la norma oficial de interpretación del himno mexicano, la cual se mantiene hasta la fecha, incluso ya con decretos presidenciales, para que siempre haya uniformidad en la manera de interpretarse. Carrillo tuvo la satisfacción de volver a dirigir el himno nacional en la Plaza de la Constitución, tanto en 1942, cuando se depositaron los restos de don Francisco González Bocanegra y de don Jaime Nuno en la Rotonda de los Hombres Ilustres, como en la ceremonia organizada para celebrar el centenario del himno el 15 de septiembre de 1954. Volviendo a los años 20, el abuelo logra una firme posición en el medio musical. Es nombrado nuevamente director del Conservatorio Nacional de Música y sus presentaciones como director de orquesta son muy exitosas. Para entonces, sus viejos malestares de reuma lo habían hecho dejar definitivamente el violín. Pero nadie es profeta en su tierra y su teoría del sonido 13 generó más bien rechazo y fuertes críticas en México, por lo que en 1926 decide quemar sus naves y volver a emigrar con toda su familia a Nueva York, donde un medio musical más abierto lo recibe con mucho interés, sobre todo el muy reconocido director de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, Leopoldo Stokowski. Una mentalidad abierta al progreso, decía el abuelo, y con él estrena varias de sus obras escritas empleando el nuevo sistema. Lamentablemente son los años de la Gran Depresión y los mecenas desaparecen, por lo que para 1930 nuevamente está en México para continuar trabajando en el desarrollo y promoción de su teoría y música. Durante esa estancia en Nueva York le ocurre otra, son anécdotas familiares. Él busca promoción y apoyo, un mecenas que lo ayudara a desarrollar su obra, y finalmente un hombre millonario neoyorquino le ofrece ese apoyo, lo invita a cenar a su casa y le presenta los documentos que habría que firmar como compromiso. Leyéndolos, el abuelo encuentra que una condición para recibir el apoyo era que en un plazo de 30 días debía de iniciar el proceso para naturalizarse americano. Entonces, el abuelo finalmente fue muy comprometido con México toda su vida, dio las gracias, se retiró y se regresó a México. Ya en México son años de intenso trabajo para construir el soporte técnico de su teoría, así como la preparación de los nuevos instrumentos necesarios para interpretar su música, que continúa componiendo. Participa y debate en congresos y encuentros especializados. Logra la colaboración y reconocimiento de personalidades e instituciones de la vida cultural internacional. Es el caso de intérpretes a los que dirige, como Yehudi Menuhin, Claudia Rau, Henry Schering o Jean-Pierre Rampal. Durante los años 40 diseña sus 15 pianos experimentales metamorfoseadores, instrumentos que consideraba indispensables para acreditar la validez de su teoría. Al poderse escuchar en ellos cada una de las fracciones menores al semitono
descubiertas durante su experimento de 1895. Pianos que van desde el de tonos enteros hasta el de 16avos de tono. Son esos 15 pianos que están ahí con él. Los mandará construir a Alemania en los años 50 y presentar durante la Exposición Universal de Bruselas de 1958, por los cuales se le otorgó medalla de oro por el alto valor cultural que representan para la humanidad. Vale la pena mencionar que no tuvieron cabida en el pabellón de México, y el gobierno belga, con los antecedentes de ganador del concurso de Gante en Bélgica y habiendo estudiado ahí, como un reconocimiento tuvo la deferencia de poner a su disposición el Palacio Real número 3 dentro del perímetro de la exposición para ubicar los instrumentos. Al concluir la exposición, se les solicitó ofrecer un concierto en la sala del Palacio de Bellas Artes de Bruselas, al que asistió la reina madre Elizabeth de Bélgica, quien ante el éxito obtenido lo obsequió con un banquete en el Palacio de Laeken. No sé si les suena, el Palacio de Laeken es donde tenían guardada durante muchos años a nuestra malhadada emperatriz Carlota. Durante su estancia de él en Bélgica, la llegó a ver que la sacaban a pasear en un carrito tirado por unas cabras. Veía él pasar a la viejita y era la emperatriz Carlota, y ella la tenían en ese Palacio de Laeken. A finales de los años 40, su inquietud intelectual y el estudio de la influencia de las matemáticas y la física sobre la música lo lleva a la revisión de la ley del nodo, la cual era vigente desde hacía más de 2600 años. Plantea una rectificación de la misma y la comprueba experimentalmente en el laboratorio del Departamento de Física de la Universidad de Nueva York, apoyado por su director, el doctor Sam Lutz, quien como buen científico le otorga al procedimiento de validación de la teoría del abuelo toda la formalidad técnica, documental y de confirmación al evento, así como de posterior divulgación, lo que motiva la candidatura de Julián Carrillo al Premio Nobel de Física en 1950. Durante su vida tuvo una serie de entrevistas y actuaciones públicas. Una de esas, no sé, habrá alguien de la edad que se acuerde, había un programa de televisión que se llamaba Esta es su vida. Aquí lo vemos con el expresidente Potesí, que era el conductor, el llamado bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, que está acá también con él en un programa de radio que hizo desde su casa, en el cual vamos a ver algo muy curioso. Mire usted, yo veo un porvenir tan amplio, tan grande, que seguramente va a necesitar la humanidad pues muchos siglos para su total desarrollo. Una grabación que apareció en la Fonoteca Nacional, un programa de 1900. ¿Qué decía la grabación? No se escuchó muy bien. ¿De qué? Es una pregunta que le hace Álvaro Gálvez y Fuentes. ¿Qué perspectivas ve usted para el sonido 3 en el futuro? Mire usted, yo veo un porvenir tan amplio y tan grande que seguramente va a necesitar la humanidad pues muchos siglos para su total desarrollo. A mí me causó una enorme impresión volverlo a oír más de 50 años después. Su producción musical tiene muy variadas y disímbolas incidencias y repercusiones en el ambiente cultural de México. Luis Herrera de la Fuente, que fue muchos años director de la Sinfónica Nacional, escribió: los músicos mexicanos le debemos respeto y reconocimiento.
deja el recuerdo de un iluminado. Por otro lado, Carlos Fuentes recuerda las actividades del grupo de sus años de loca juventud, y lo voy a citar, cuyas aventuras irán de mendigar en las calles del centro a hacer el amor en cementerios nocturnos, a formar colectivamente una rueda de la risa, todo esto al son del preludio a Colón del compositor mexicano Iñaki Carrillo. El efecto de esta revolución musical sobre la risa y el sexo me resultaba tan inexplicable como verificable. Yo se los dejo de tarea, o sea, que tener una experiencia similar. Durante los 50s y principios de los 60, lleva a cabo un intenso trabajo de preparación para grabar su obra en Francia con la Orquesta Sinfónica Lamoureux, los cuartetos de Francia y el Villers, así como el coro de profesores de música de París, en los estudios de la radio-televisión francesa. Lo oíamos hablar de la enorme impresión y satisfacción que le produjo escuchar, en muchos casos por primera vez, composiciones suyas. Los últimos años de su vida mantuvo su actividad, grabó su música, siguió componiendo, escribía sus textos de teoría musical y sus editoriales en el periódico El Universal de la Ciudad de México. Recibió premios, condecoraciones y reconocimientos nacionales y extranjeros. Francia le otorgó la Legión de Honor, Alemania la Gran Cruz del Mérito, México la Medalla al Mérito Cívico, la Amicale Culturelle de París le confirió su Gran Premio de la Música Latina y Finlandia le otorgó el Premio Sibelius, que su muerte le impidió recibir. Incluso aquí en Monterrey, don Eugenio le otorga un reconocimiento en el TEC, ahí lo vemos con el rey, rodeado de sus rectores, su hijo Nabor de la Universidad Nacional y el ingeniero Bravauja, rector del TEC en ese entonces, y que después fue secretario de Educación. A su muerte en 1965, a la edad de 90 años, pónganle Julián para lo que ha de vivir, dijeron las comadronas que apoyaron el parto del 7 mesino. El abuelo había dejado para nosotros un enorme legado de vida, pleno de compromiso con su familia, con su terruño y con su patria, a la que se mantuvo agradecido hasta el último día y a la que trató de corresponder por la oportunidad recibida. Al medio cultural dejó un sólido acervo de composiciones clásicas y microtonales, cuadernos de trabajo que soportan sus investigaciones, 28 libros publicados sobre sus teorías físicas y musicales, los instrumentos que construyó, las grabaciones de su música, una biblioteca especializada, su archivo fotográfico y su correspondencia particular. Material todo que el gobierno de San Luis Potosí solicitó a la familia Carrillo y le fue entregado para su conservación, custodia y promoción. Y es el centro Carrillo que ayer nos decía el encargado que se inaugura el 9 de septiembre, ahora que se cumplen 50 años de su fallecimiento. 10 años después de su muerte, en el centenario de su nacimiento, el gobierno de la República, en reconocimiento de esa vida de intensa labor nacionalista, dispuso el traslado de sus restos junto con los de su hijo, el científico Nabor Carrillo, a la hoy llamada Rotonda de las Personas Ilustres. Pero finalmente, para nosotros, los nietos, el abuelo fue siempre el abuelo. Los 15 años de mi hermano. ¿Dónde estás ahí? Trepado en el hombro.
Pero finalmente para nosotros, los nietos, el abuelo fue siempre el abuelo. Un personaje cercano, querido, admirado, aquel con quien nos dejaban encargados nuestros papás cuando estaban de viaje, y era el que firmaba nuestras boletas de calificaciones, siempre y cuando fueran buenas, si no, no las firmaba. Al que acompañábamos a callejonear por San Ángel, y cuando se encontraba con un organillero o cualquier otro músico callejero, sobre todo si era violinista, no dejaba de darle una moneda y nos decía: mira, chamaco, si no me hubieran dado la oportunidad, yo podría haber acabado así. En fin, a lo largo de las distintas actividades de este verano del Sonido 13, ya se ha tenido oportunidad de enterarse de lo que dicen los técnicos y estudiosos en la materia acerca de las posibilidades de esa teoría musical. Podrán escuchar la música microinterválica y podrán darse una idea de la inmensidad del universo sonoro que el Sonido 13 abre a la creación musical y la aportación que representa para la cultura universal. Yo lo que he tratado es de presentar a ustedes los ideales, la tenacidad, el esfuerzo, el compromiso y el agradecimiento del niño de 10 años que un día salió de su pueblo montado en un burrito a enfrentar la vida, y lo hizo con empeño, dedicación, compromiso y una férrea voluntad. Muchas gracias. Y esa es la imagen con la que me quedo. Tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas, porque acuérdense que hay que caminar bastante al Centro de las Artes para no llegar todos acalorados, pero si quiero dar unos minutos a alguien que tenga dudas para que aquí con el ingeniero lo platiquemos. Oye, yo tengo una duda. Ahí la abuela no figuró, ¿verdad? Ahí. No preguntes esas Sí. Bueno, sí figuró, era la que se hacía cargo en la familia. Lamentablemente ella muere en 1949, Cuando él nace. antes de que yo naciera. Por eso en la pequeña película todavía es con ella en sus últimos días, digamos, casi. Y de hecho, les puedes contar esa anécdota de la muerte de ella, un poquito triste, pero relacionada con el abuelo. Bueno, ellos se iban a Europa a sus labores de promoción a inicios del año 49, en enero, y llegan a Nueva York a tomar el barco. Hacen una escala porque coincidía que se embarcaban el día del cumpleaños de mi abuelo, el 28 de enero. Bajan a desayunar al restaurante, les dan el menú, y a lo que le preguntan a mi abuela qué quiere desayunar, se desploma muerto. Sí, fíjate qué impresionante. No, era en Nueva York, En Nueva York. antes de embarcar. Sí, entonces fue un poquito duro. El día de su cumpleaños, ¿verdad? De cumpleaños El día de su cumpleaños. ¿De ella o de del él? abuelo, ¿Qué de él. fue el ¿De regalo? qué edad murió ella? O sea, más o menos. Ella debía haber tenido 72, 73 más o menos. De hecho, el libro del Método Nacional de Solfeo está dedicado a ella, ¿verdad? Sí. Está dedicado a ella. Está como que a la memoria, no dice la memoria, a Maura, ¿verdad? Por fiel educadora de nuestros hijos. Sí. Ah, Sí, se llamaba Maura y le decían Mayita. ahí. Ujú. 6. Imagínate después. Oye, y de los hijos, Sí, los hijos para acá, de tu generación. Músicos, mira, somos muchos músicas. Realmente Pero que hayan no. heredado esa Ahora, parte de tu es abuelo. que el abuelo que se formó dentro de dos disciplinas muy rígidas, que fue su original maestro potosino,
Y luego el ambiente alemán, que dice que cuando llegó a Alemania no extrañó disciplina porque la que él traía era más dura todavía. Él era muy estricto, muy duro, y entonces cuando sus hijos, que creo que pudieron haber tenido facilidades para la música, él siempre dijo, pero tienes que ser mejor que yo. Entonces se las puso muy difícil. Y entonces mejor se fueron por otros caminos. Mi tía Lola sí llegó a estudiar música, a interpretar como concertista e incluso a dirigir algunos conciertos. Sí. Pero después Pero ya de la siguiente generación, no. Nada. ¿Y en qué Bueno, digo, tienen... Sí. Entonces, de su familia hay alguien que esté involucrado en el archivo y en la interpretación y divulgación de la música de... Mira, la familia está al pendiente de lo que sucede con el archivo en San Luis. Estamos en contacto, sabemos lo que se hace. Lamentamos mucho, por ejemplo, lo que sucedió hace poco, que se desapareció precisamente la medalla que se le dio por los pianos en Bélgica. Va a aparecer en el archivo de alguien, pero estamos al tanto de lo que sucede y obviamente la familia se lo dio al gobierno de San Luis porque se necesita alguien así para promoverlo, administrarlo, rescatarlo, porque pues, hay muchos documentos que tenían más de 100 años guardados, ¿no? Tenemos ahí el programa de aquel concierto de 1899. Están incluso calificaciones y cosas. Sí. Buenas tardes. Una preguntota. Don Julián comentaba algo, por ejemplo, acerca de Carlos Chávez, digamos, en el seno familiar, o hablaba algo de la profesión o con su familia, o era algo que lo tenía muy separado. No, sí se llegaba, Mario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí se llegaba a comentar. Ahora, pues cada quien tenía su visión, ¿no? Claro, claro. Sabemos que había una pugna casi de vida o muerte entre Carlos Chávez y mi abuelo. Mi abuelo decía que nació a raíz de que Carlos Chávez llegó un día con él cuando era director de la Orquesta Sinfónica a pedirle la oportunidad para dirigir una obra de él, de Chávez. Y dice mi abuelo que él le dijo adelante, pero que lo vio batallar y batallar y batallar y que no lograba sacar adelante su obra como director. Y entonces pues, algún comentario fuerte le hizo que dice que Carlos Chávez nunca lo olvidó. Sí, pues, Fue algo así como mejor vete a estudiar, muchachito. No, sí sabemos todos que Carlos Chávez tenía un círculo de poder muy cercano, que era difícil que... Así es. Así es. Pero dejó, en algún momento dijo él que no quería que se tocara su música en Bellas Artes. Claro, porque la figura de Chávez se asocia a Bellas Artes, ¿no? O la asociamos. Sí. No, pues sabemos que tuvo mucho tiempo, mi abuelo trabajó mucho tiempo solo, en solitario y fuera de México. Porque pues sí, Chávez encabezaba una corriente muy fuerte en México. Él era políticamente fuerte, ¿no? Estaba bien apoyado y todo. Sí. Y mi abuelo encontró eco fuera de México y ahí fue donde hizo mucho de sus cosas. Y pensando sobre todo en la parte, ¿cómo decirlo? Es decir, nunca dejó dicho de que no se tocara su música en Bellas Artes o que no permaneciera en custodia de Bellas Artes o algo así. Ahí sí desconozco. Sí. Nada más está lo de la obra, ¿no? Esta, la que se iba a inaugurar junto con Bellas Artes, ¿no? La ópera. Sí, pero eso es aparte. Esa parte. Sí. Mencionó que Julián Carrillo, cuando entró aquí en México a la escuela, descubrió el
microintervalismo. O sea, ¿de dónde lo descubrió? Porque sabe que pues, en el Oriente se usan esas distancias entre los sonidos, pero vamos, estando aquí en México la información no sé si llega. Bueno, cuando él llegó al conservatorio en 1895, digo que empieza a oír acerca en las clases ya se empezaba a hablar de microtonalismo, y entonces a él le surge la inquietud, y con su violín y su navaja, porque los dedos no le daban, fue que empezó a hacer esas particiones entre las distintas notas para encontrar esas fracciones, que para él lo interesante fue que esas fracciones, tercios, cuartos, quintos, hasta los 16avos, eran diferenciables, o sea, se podía distinguir una de otra, lo cual permitía trabajar con ellas. Eso fue lo que él vio en esa posibilidad. Sí. ¿Cuál era su música preferida? ¿Su qué, perdón? Su música preferida. Bueno, él desde luego era música clásica. Él era muy aficionado a Debussy, era muy aficionado a Wagner, Beethoven. Incluso en su estudio tenía una reproducción de la Máscara Mortuoria de Beethoven, tenía un cuadro de Debussy, coincidió con él en algún congreso de música, pero son los músicos de su época. Me comentaba el maestro Aurelio Tello que él cuando entró a trabajar a Bellas Artes, por ahí en los años, hace mucho tiempo, que conoció a Manuel Enríquez, le dije que si Enríquez y Carrillo tuvieron algún tipo de contacto. Y me dice que él recuerda que ya Carrillo estaba muy aislado al final de su vida, que prácticamente se aisló o lo aislaron, ¿no? Eso fue como las dos cosas. Sí, ¿usted recuerda algún amigo músico con el que tuviera contacto, su relación a lo mejor con Ponce? Lo que pasa es que al final de su vida, en los 50 y 60, primero estuvo en la fabricación de sus pianos, que fue en Europa, la presentación y la grabación de su música, que fue en París. La música la grabó alrededor de los 85 años. Entonces, estuvo enfocado más que nada allá. ¿Y esos pianos Están precisamente en el acervo, están en San Luis, ya están en San Luis. Sí. Los donó la familia. Y hay grabación de cuando demostró en esos 15 pianos el sonido 13. O sea, Sí, hay grabaciones de su obra. Con esos pianos. No con esos pianos, porque sus pianos son como demostrativos de que las fracciones existen. Yo no soy técnico, pero creo que no son muy fáciles de utilizar en una composición particular. Yo lo que he oído más es los instrumentos de cuerda, el arpa, por ejemplo, que sí dan una gama muy amplia. O sea, en realidad los fabricó para demostrar su teoría. Incluso mucha de su música es experimental. O sea, él la escribió para oír los sonidos, no era tanto una creación estética como escuchar las posibilidades de lo que él decía en su teoría. Incluso los nombres que les pone a las composiciones, uno el preludio a Colón, o sea, al descubridor de América, o sea, él como descubridor de un universo de sonidos. Otra que llama balbuceos, o sea, las primeras palabras, horizontes, que es también la apertura de un nuevo horizonte musical. O sea, es música experimental, pero es muy interesante, es muy bonita. ¿Y los derechos de las obras que genera Julián Carrillo pertenecen ahora al gobierno de...? Pues lo tiene todo San Luis. Todo lo tiene San Luis.
tienes derecho. Pues sí, se entregó todo, las grabaciones, los discos, los libros. Yo creo que de la música pertenecen muchos a una editorial francesa que él editó. Puede ser, ahora Vivian Mola. Con Jobert. Ajá. Y todavía editan ellos. No sé si los acuerdos que hizo para la grabación con Sony están ahí todavía a medias los derechos, la verdad desconozco. Como no recibo nada. Sí, bueno. Tristemente. Bien, pues no sé si... Ay, a mí nada más me gustaría un comentario. Sí, Yo he oído la obra de Julián Carrillo, no sé si ustedes han escuchado la de la primera época de Julián Carrillo, antes del Sonido 13. A la mayoría de las personas que estamos aquí fuera de las personas especialistas del Sonido 13, les encantaría la obra clásica de Julián Carrillo. A mí se me hace una belleza, porque ya el Sonido 13 sí hay que tener como una educación especial, lo que ayer se hablaba en la mesa redonda. Quizá es la cultura que a lo mejor el mexicano no estamos tan familiarizados. Nosotros tuvimos un invitado una vez hace unos meses a un francés, que se llama Olivier, no me acuerdo su apellido, que quería escuchar la música del Sonido 13. Créanme que nada más de verlo a él, escuchar la música de Julián Carrillo que le puso Miguel del Abuelo del Sonido 13, la empecé a ver que te puedes emocionar, él lloraba, porque allá sí tienen demasiado la cultura del Sonido 13, porque realmente es saliendo, ¿verdad? Conociendo, pero también tiene esa etapa tradicional que también es bonita. Definitivamente, y de hecho aprovecho así como para decirles, ahorita vamos a escuchar pues música de esa época también, de la llamada época romántica de Carrillo, y bueno, está la sonata Paganini, por ejemplo, que Paganini fue uno de los también los que él admiraba mucho, quien no, ¿verdad? Niccolo Paganini. Va a estar también los preludios de piano de la época romántica, y bueno, no exactamente de la época romántica, pero en el lenguaje, vamos a decirlo, de los 12 sonidos. El compañero aquí presente, Mario Hurtado, va a presentar unas piezas para guitarra, y también el contemporáneo Alois Abba, que es un muy amigo de Julián Carrillo de la República, hoy de la República Checa, ¿no? Y mañana, los que quieran escuchar las canciones, inclusive el canto de la bandera, se van a presentar en el ECAP. Si hay alguien que tenga duda dónde es el ECAP, se acerque, yo le digo, es por el rumbo de Galerías Monterrey, con la cantante Montemayor. Perdón. Y ahí mismo, a ver, nuestro humano ahí va a asistirte. Se va a presentar una pieza de un música hindú con Indresha Dasa. En ese mismo concierto de las canciones, va a haber un intermezzo y va a estar la música de Indresha Dasa, para que ustedes escuchen y aclaren sus dudas respecto a la cítara hindú, ¿no? ¿Cómo se oye una cítara hindú? Mucha gente dice, no, es que en la India ya existían los micrófonos. No es exacto eso. Y mañana con Indresha lo pueden rectificar. También el compañero, un caballero de Chihuahua, va a presentar obra, y cerraríamos los conciertos con el servidor. El viernes a la misma hora 6:30, los que quieran aprender a escribir el Sonido 13 con los números, aquí yo se los enseño a las 6:30, entrada libre aquí exactamente. ¿Vale? Vamos a pasar al concierto Centro de las Artes. Muchas gracias. Gracias.